Bien. En la década del 1980, el tránsito de personas por México se incrementó aún más debido a las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. A lo largo de 2 décadas cruzaron el país más de 2 millones de centroamericanos con rumbo a Estados Unidos. El procedimiento era diferente. Los nicaragüenses salvadoreños, en ese entonces el procedimiento migratorio era diferente. Los nicaragüenses salvadoreños y guatemaltecos cruzaban la frontera en Tapachula y allí tomaban autobuses que los llevaban a la frontera norte. Al comienzo el tránsito era fluido, pero poco a poco se hizo más difícil. Agentes mexicanos de todo tipo, aduanales, migratorios, municipales y federales, empezaron a cobrar su tajada. El recorrido se convirtió en una pesadilla y empezaron a surgir las mafias de los coyotes, centroamericano y mexicano, que facilitaban el tránsito y brindaban el servicio hasta la frontera. Y naturalmente se empezaba a lucrar entonces sobre este flujo migratorio y naturalmente lo que pagaban el mayor precio siempre iban a ser los migrantes. Sobre las causas, hoy quien participó y asistió a la conferencia pudo escuchar cuáles son las causas migratorias principales. Naturalmente nosotros ya deberíamos de saber cuáles son las causas migratorias y también son fáciles de imaginar. Además de los factores económicos y políticos, los desastres naturales van a contribuir al incremento de los flujos migratorios en la región. En 1998, el huracán Mitch, considerado el peor del siglo XX en Centroamérica, dejó aún más pobres a países como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, lo que generó en la región un nuevo flujo migratorio hacia el norte. Pocos migrantes recibieron visas humanitarias por parte de Estados Unidos, pero la mayoría tuvo que optar por la vía indocumentada que suponía atravesar el territorio mexicano. Pero, si bien estos factores explican el desplazamiento de la población en las décadas de los 80 y de los 90, para el año 2000 los desplazamientos son provocados por la inseguridad que genera la presencia de bandas delictivas organizadas internacionalmente, entre ellas la Mara Salvatrucha. Ahora bien, sí, y no tenemos que olvidarnos también de la 18, al igual que la Salvatrucha, de la M13. Ahora bien, los desplazamientos ocurrieron en un primer momento a nivel intrarregional y en el sur de México, país que abrió programas de refugiados, pero paulatinamente la migración de centroamericanos se orientó hacia los Estados Unidos y Canadá. Ok. La delincuencia organizada. La delincuencia organizada aprovecha además para reclutar inmigrantes como integrantes del grupo delictivo. El tráfico de indocumentados es otra de las actividades ilícitas que los carteles de las drogas comienzan a controlar ante la necesidad de mayor financiamiento para su propia expansión. Amnistía Internacional, en su informe de 2010, Víctimas Invisibles, Migrantes en Movimiento en México, expone: el viaje de los migrantes en México se ha convertido en una verdadera fuente de ingresos para las bandas delictivas y el secuestro de migrantes a cambio de rescate se ha generalizado. Pero no solo ha sido un negocio lucrativo para la delincuencia organizada, sino también para los funcionarios públicos. Entonces, aquí es muy importante destacar que la delincuencia organizada se aprovecha del migrante de varias formas. ¿Por qué? Porque el migrante en sí representa aquella categoría humana más débil, más discriminada, más marginalizada, que, o sea, aquella persona, los migrantes son aquellas personas que pueden ser manipuladas, eh, convencidas, porque están atravesando una crisis grave en sus vidas. Entonces se encuentran muy débiles también a nivel emotivo, emocional, mental.
y entonces pueden ser reclutados, pueden abandonarse a la desesperación y a remedios que no son remedios, que no son verdaderos remedios, como dejarse reclutar por las bandas criminales. De varias formas, hay varias formas de reclutamiento naturalmente, que se trate solamente de mulas para el transporte de drogas a través de las fronteras, ¿no? Porque ¿quién mejor que un migrante puede transportar droga de un país a otro? Se cumple con el objetivo de cruzar las fronteras. Y entonces, no solo por el tráfico de drogas, sino también para todo tipo de actividad ilícita. Y naturalmente no son solo los delincuentes y los criminales a aprovecharse de los migrantes, también los mismos funcionarios públicos corruptos aprovechan de la debilidad del migrante para cobrar y para tratar de, no solamente para una cuestión económica, entonces solo para, eh, no solo le piden eh, que paguen para pasar, también se puede aprovechar de cualquier forma de los migrantes, proprio porque no están protegidos legalmente por parte de una cualquier organización nacional, estatal o internacional. A propósito, yo los invito a mirar una película de 2009 muy eh, esclarecedora sobre la cuestión migrante y los peligros de la migración centroamericana. La película es la película que se llama Sin Nombre, una muy buena película que prácticamente le hace entender cuáles son los peligros que nosotros, hondureños, tenemos que enfrentarnos a la hora de decidir migrar hacia los Estados Unidos. El crecimiento de la población indocumentada en su tránsito hacia Estados Unidos de América lleva consigo múltiples efectos que impactan en la seguridad de su frontera sur, al desarrollar simultáneamente organizaciones de tráfico y trata de migrantes, pandillas delictivas transnacionales como la Mara Salvatrucha 3, el Barrio 18, que asaltan y extorsionan a los migrantes, ello unido al incremento del tráfico de narcóticos, de armas y la expansión de redes ilícitas transnacionales. Porque es cierto, yo he hablado de narcotráfico y he omitido hablar de trata de personas en sí, como puede ser obligar a las mujeres a la prostitución, etcétera, etcétera. Ahora, la ruta que siguen los migrantes indocumentados en su tránsito por territorio mexicano coinciden con las rutas del ferrocarril. En estas rutas, el tren tiene una importancia vital porque es el medio de transporte que aproxima a miles de indocumentados hacia el norte y el medio más rápido, digamos, y más, sí, más rápido y más eficaz por todos los migrantes indocumentados. En este tren, al que los centroamericanos llaman la bestia, los indocumentados sufren accidentes, extorsiones, asaltos, secuestros y algunas veces muertes, naturalmente. El caos que supone la aglomeración de tantas personas es perfectamente regulado por el crimen organizado, que, representado por maquinistas, coyotes o guías, cobra a los migrantes un mínimo de 200 pesos para permitirles subir al tren. Pero naturalmente este precio varía según la disponibilidad de cada migrante. Y muchas veces no se paga solo en efectivo, pues, sino en especie, por así decir. Bueno, ya ustedes se pueden imaginar todos los tipos de abusos que pueden pasar en siguiendo estas rutas. Ya pueden ver a través de esta foto que claramente le hace entender todos los riesgos ligados a este medio de transporte ilegal.
La ruta del ferrocarril. Una vez en marcha, el ferrocarril será asaltado por el mismo crimen organizado. O sea, además de cobrar para subirse, también puede pasar que el mismo crimen organizado, no obstante ya haya cobrado el pasaje, también puede asaltar el mismo ferrocarril una vez en marcha. Para algunos migrantes el sufrimiento consistirá en verse despojados de lo poco que les quedaba, otros servirán para ser secuestrados, unas masas serán violadas, en algunos casos frente a sus propios compañeros. Los operativos de verificación migratoria realizados a lo largo de las vías del ferrocarril ponen en grave riesgo de vida la salud, en grave riesgo la vida y la salud de las personas migrantes. Eh, Porque también naturalmente causan el pánico entre la población migrante indocumentada. Y es increíble cómo la migra se concentre más, o sea, la policía migratoria, se concentre más en los migrantes en sí. ¿Por qué? Por cuestiones políticas, los migrantes son eh, más buscados que los narcotraficantes en este recorrido, increíblemente. Así que la policía, en vez de detener, no logra detener el crimen organizado adentro de en estos, en estas rutas, no logra detener el crimen organizado, pero sí eh, impide eh, y causa obstáculos a la población migrante indocumentada, mucho más que a los mareros, increíblemente. Y naturalmente, sí, el tráfico de droga tiene menos obstáculos que los flujos migrantes de todas estas personas desesperadas. Las rutas de los trenes en sus cientos de kilómetros se pueden calificar como tierra sin ley, pues están controladas por la delincuencia organizada sin que las autoridades intervengan para poner un alto a esta situación. Un, violaciones de derechos humanos, ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, podemos reiterar a través de un caso emblemático que se dio en San Fernando, Tamaulipas, donde el 24 de agosto de 2010 fue descubierta por las autoridades la masacre de 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres. Estas personas eran inmigrantes indocumentados en tránsito por México hacia los Estados Unidos. Naturalmente, todavía no se había destapado esa realidad brutal de la migración centroamericana, como ya la conocemos hoy en día. Todavía no se habían, la opinión pública no se había eh, avergonzado globalmente por esta situación inhumana que se daba en estas rutas migratorias. Y entonces, seguramente el caso de San Fernando fue muy impactante en este sentido. Muchos mueren, otros son mutilados al caer de la bestia, muchos más son secuestrados, golpeados, torturados, enganchados o reclutados por el crimen. Y naturalmente las mujeres son aquellas categorías junto a los menores que se encuentran más en peligro, más en riesgo. Y naturalmente muchos desaparecen. Las personas migrantes, en específico las que poseen un estatus migratorio irregular,
no son concebidas como sujeto de derecho y por lo tanto no existen marcos normativos adecuados y mecanismos que garanticen y protejan sus derechos humanos independientemente de tal condición migratoria. Esto desemboca en un incremento de violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos y agentes policíacos federales, estatales y municipales, cuyo corolario es la criminalización de la migración en condición irregular, el tráfico ilícito de migrantes, agresiones físicas, psicológicas y sexuales, la trata de personas y a fechas recientes el incremento descontrolado del secuestro a personas migrantes. Ahora aquí el punto que se tiene que resaltar es este que acá he leído en la primera parte, o sea que se tiene que actualizar los marcos normativos nacionales e internacionales para la protección de la migración indocumentada, irregular. Porque de otra forma, todos estos abusos y violaciones de los cuales estamos hablando no se disminuirán. Y además, tenemos que recalcar que el Estado, cada Estado, así como las organizaciones internacionales, tienen la obligación de proteger a cada individuo, a cada ciudadano, porque excluido de la sociedad, y sobre todo los migrantes, porque excluido de la sociedad y sin la protección efectiva de la ley, los migrantes irregulares que atraviesan México se ven condenados a una vida marginal, vulnerable a la explotación de las bandas delictivas y los funcionarios corruptos. Y agregamos que también pueden incurrir en, el, eh, en, un posible, en una posible deportación una vez llegados de forma irregular a los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, todos estos peligros, todos estos riesgos, ¿para qué? Para que una vez llegados sean deportados de vuelta a los países de origen. Es mucho, no vale la pena, no vale la pena, pero frente a una vida en condiciones miserables aquí en Honduras o en los otros países, en El Salvador, Guatemala, frente a unas condiciones de vida no digna de un ser humano, la desesperación es tal que miles y miles de compatriotas y centroamericanos intentan de toda manera viajar hacia el norte. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, proporcionando un recurso eficaz ante cualquier violación a los derechos humanos e investigando y sancionando a los responsables, de acuerdo a los artículos 8 y 25 de esa convención. Finalmente, podemos concluir diciendo que debido al incremento de la migración, los países receptores, o sea, los países de destino, han establecido mayores restricciones para ingresar a su territorio, por lo cual ha aumentado la migración irregular. Las restricciones de los países receptores han aumentado los riesgos, la vulnerabilidad y la violación de los derechos humanos de los migrantes en tránsito, y lo anterior se ve agravado por el gran peligro y alto riesgo de los trayectos que tienen que recorrer de forma encubierta a lo largo de territorios inhóspitos, lo que los convierte en personas completamente vulnerables y expuestas a sufrir cualquier tipo de violación a sus derechos humanos. Esta es la realidad de la migración centroamericana de acuerdo a una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué le parece? Observaciones, comentarios, dudas, preguntas. ¿Todo claro? ¿Están vivos? Sí, Lick. Estamos listos. Perfecto. Perfecto. Entonces, si todo está bien y si todo fue claro,
yo puedo saludarlos y le voy a enviar de toda manera la diapositiva y voy a publicar estas grabaciones para que todo la tengan y paso también a enviarle las notas enseguida que han maturado en esta primera unidad. Ahora espero que están trabajando bien en la segunda unidad, al comienzo de esta segunda unidad, la actividad número 4. Y nada, solamente esto. Le deseo una feliz tarde y hasta pronto. Y le recomiendo asistir a los próximos días a las conferencias de los próximos días. Gracias. Gracias, Liz. Feliz Gracias, tarde. licenciado. Buenas tardes. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Buenas tardes, Lick.